hablando, justamente explicando que la doctora Andrea Ferrero es ginecóloga y oncóloga, y que vamos a hablar de cáncer de ovario. Así que, Andrea, te dejo que te presentes y arrancamos. Bueno, cómo no. Bueno, yo me dedico, soy ginecóloga desde hace 25 años aproximadamente y hago oncología en un hospital público y a nivel privado. Y es muy interesante que surja, considero, ¿no?, que surja en la población el tema de hablar sobre una enfermedad que es muy seria, poco frecuente, pero totalmente relevante, de un pronóstico muy complejo, como es el carcinoma de ovario. Sí. No sé si quieren preguntarme ustedes, que yo me explaye. No, básicamente como disparador, contanos, ¿qué es el cáncer de ovario? Acabo de escuchar que es poco frecuente, lo cual nos da alivio. La realidad es que las patologías oncológicas femeninas depende el origen, algunas son extremadamente frecuentes, como es el carcinoma de mama y el carcinoma de cuello uterino en nuestro país o en Latinoamérica. El cáncer de ovario no es así, realmente tiene un orden mucho menor y tiene ciertas particularidades con respecto al resto de los carcinomas ginecológicos, y es que no hay una forma de hacer un screening, ¿no?, un control previo, una pesquisa como para detectarlo. Eso tiene en consecuencia la responsabilidad que tenemos que tener todas las mujeres en cuanto a lo que es los controles anuales, concurrir, no esperar tener síntomas para concurrir al médico, sino que en realidad hacer la consulta, depende del momento, depende de la edad con la cual nosotros nos encontremos, vamos a ser más vulnerables a tener determinado tipo de patologías. Algunas más que otras. Y el carcinoma de ovario es una patología que predominantemente es en gente posmenopáusica. A nivel es un dato que no teníamos. Exacto, en realidad la frecuencia, el grupo etario es en pacientes posmenopáusicas, no tiene síntomas tempranos. En el caso de tener síntomas es en pacientes que no se ha hecho, o sea, que ya padecen la enfermedad y que en consecuencia tienen algún compromiso de algún otro órgano, por lo cual tiene síntomas. Claro. Eso hace que controlen una mujer posmenopáusica con una mamografía, el examen mamario y una ecografía, nos permite ver la ecografía ginecológica, el útero, evaluar el endometrio, evaluar los ovarios. Habitualmente, o sea, sería muy más que saludable poder detectar una imagen a nivel de ovario que, si es sospechosa, tiene indicación de investigar su naturaleza, y que no es habitual que en una mujer posmenopáusica haya una formación con determinadas características ecográficas que ameriten su biopsia, ¿no?, su estudio histológico. Doctora, tenemos una pregunta que nos... Pero sí, cómo no. Que nos llegó recién al WhatsApp de la radio. Anita le pregunta si el cáncer de ovario o de útero puede ser genético. En realidad, sí. Esto no es para alarmar a la población, pero hay hay una causa genética que uno puede saber que a nivel familiar puede haber una predisposición
para tener carcinoma de mama y o carcinoma de ovario también. En esos grupos familiares donde hay reiterados miembros de la familia carcinoma de mama o carcinoma de ovario propiamente dicho, en realidad ese estudio genético sería importante de hacerlo porque uno sabe que aumenta la incidencia, ¿no? Que tenemos más predisposición a poder tenerlo. Eso no quita, o sea, si yo no tengo la posibilidad de poder hacer ese estudio, de todas maneras un grupo familiar con varios familiares que hayan tenido, valga la redundancia, esa enfermedad, indudablemente uno ya está sabiendo, ¿no? Puede tomar una actitud de decir, controlo exhaustivamente, o tomo la decisión contraria, ¿no? Que a veces el miedo o la negación lamentablemente puede hacer que uno no quiera controlarse. Y es una enfermedad es una enfermedad grave, que vale la pena, por lo cual vale la pena los controles. Sí. Totalmente. Nosotras hablábamos justamente al inicio del programa de la importancia de no postergarnos, de hacernos los controles. Pero también por otro lado, cuando uno se hace cualquier control y aparece en el informe la palabra quiste, automáticamente estamos como programados para sentir miedo a que sea un cáncer. ¿Qué características tiene que tener un quiste para sospechar que es un carcinoma? Como para sospechar. Bien, muy buena esa pregunta. En realidad la mujer en todas las etapas de la vida, desde que empieza a menstruar, hay una cantidad determinada de folículos que se terminan desgastando en el momento de la menopausia, y esos folículos en muchas oportunidades pueden aumentar de tamaño, ¿sí? Aumentar, formarse un quiste folicular, desaparecer. Esos son totalmente habituales. No digo normales porque, bueno, si tiene un tamaño exagerado de 6, 7, 8 centímetros, indudablemente no es normal, pero es habitual que ocurra y no necesariamente son pacientes quirúrgicas. Esos son quistes totalmente simples, con paredes muy finas, con un contenido homogéneo, líquido. En realidad, en contraparte, en una patología de origen ovario que podamos tener algún tipo de sospecha, tiene otra connotación. Pueden ser líquidas, pero con un componente sólido también, es decir, mixtas. Los bordes de esa formación pueden ser más engrosados, puede tener algunos tabiques en el medio de esa formación, es una formación irregular. Y amén de eso se caracteriza fundamentalmente por unas imágenes intra dentro de esa formación que se llaman papilas. Esa conformación tan heterogénea a nivel ecográfica son de alta sospecha ecográfica. En ese caso ahí nosotros solicitamos un estudio extra que es un Doppler para evaluar la vascularización que puede haber dentro de esa formación, que es típico en los tumores de origen atípico, ¿no? Pensamos en algo maligno, que puedan tener una neovascularización, o sea, justamente un proceso que hace que ayude a alimentar esa formación. En realidad, ante esas circunstancias, uno va a tender a explorar, ¿no? Claro. Esa era la siguiente pregunta. Cuando en la imagen común ustedes podían sospechar, ¿cuál era el paso siguiente? El ecodoppler, y después ahí plantean recién la biopsia, o con la confirmación directamente atacamos el problema. El asunto, acá uno lo tiene que valorar distinto. Uno, en realidad, si estamos hablando de la típica formación de ovario en una posmenopáusica, que
y voy a ordenarme nuevamente, ¿no? O sea, en una posmenopáusica es lo más habitual. O me aparece esta formación con la descripción que yo les acabo de decir, indudablemente uno puede tener una alta sospecha de que pueda ser de estirpe maligno. También nos podemos encontrar eso en mujeres perimenopáusicas o en chicas más jóvenes, tal vez sea de otro origen, pero por supuesto que eso también puede estar. En ovario, cuando nosotros estamos pensando, nos encontramos ante una sospecha por el examen físico o con los estudios diagnósticos auxiliares como es una ecografía, amerita, cuando tenemos estas características, la exploración. La exploración porque estamos hablando de un ovario que no está al simple alcance, ¿no es cierto? Sí. Como para poder biopsiarlo. Y en realidad la biopsia, así, estoy hablando con Andrea, ¿con quién me hizo esta pregunta? Sí, Andrea. La pregunta la hice yo, Andrea. Okay. Entonces, cuando nosotros estamos ante esa sospecha, en ovario, proceder a la intervención quirúrgica donde podamos tener noción, o sea, un estudio que se hace en el momento intraoperatoriamente, que se llama biopsia por congelación, en donde un médico patólogo nos da un informe de si estas características que hoy les describía, la característica de atipía, de papilas, digamos, que nos hagan sospechar de una patología maligna, nos informa en ese momento como para que nosotros podamos hacer no solo digamos, la evaluación de qué naturaleza es, sino además estadificar, es decir, poder explorar a esa paciente y viendo qué y cuánto está comprometido. Es decir, hacemos una estadificación quirúrgica de la enfermedad. Y además de eso, es el mejor, no digo el único, porque en algunos momentos, en algunas pacientes no se puede hacer, pero es el momento ideal para hacer el tratamiento. Es decir, poder hacer todo junto. Con esto lo que les quiero decir que cuando uno está con una sospecha de un cáncer de ovario, no hay que perder absolutamente tiempo. Uno lo que tiene que hacer es ir preparado en el momento de la cirugía para saber exactamente qué es, para saber la estadificación, es decir, qué es lo que compromete y qué no, y para poder hacer el tratamiento óptimo para esa enfermedad. Porque ese es el momento en el cual podemos mejorarle el pronóstico a esa paciente. Es como decimos siempre, que un diagnóstico a tiempo puede después llevar a un resultado mucho mejor y más rápido. Con el tema de las consultas, hay muchas consultas, las mujeres se están haciendo atender, cumplen con la atención de realizarse los estudios una vez por año o dos, determinadamente el caso. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, lamentablemente tuvimos un proceso de pandemia que ha demorado mucho y ha postergado mucho, ¿no? No existieron otras enfermedades nada más que el COVID en 2 años. Exactamente. Bueno, por ejemplo, nosotros en el hospital estamos en ese momento teniendo los alumnos de la facultad cursando gineco, y yo les comentaba que la causa de muerte mundial, la cantidad de muertes por cáncer de cuello uterino en el mundo es entre 450.000 y 500.000 muertes al año. Wow. Con lo cual, cuando uno ve todo lo que en la pandemia se dejó de hacer, todo es discutible y todo tuvo sus razones, ¿no es cierto? Pero si nosotros nos ponemos a pensar cuántas pacientes dejaron de hacerse el control en este momento de pandemia, vemos que la cantidad de muertes que existe en el mundo es tan alta, uno dice, bueno, indudablemente el COVID no es la única enfermedad, ¿no es cierto? Totalmente. Y el cáncer de ovario, como les decía, la idea es indudablemente que las pacientes se controlen para descartar absolutamente todos. Esta enfermedad es más un hallazgo muchas veces que en realidad que el paciente concurre por
síntomas, ¿no? Como les Claro. dije hoy. Lamentablemente es una enfermedad que la paciente, si viene con síntomas, es porque ya tiene algún compromiso abdominal, que obviamente no es lo mismo el pronóstico Claro. en un estadio 1 que en un estadio 3 o 4 de la enfermedad, ¿no es cierto? ¿Hay algún porcentaje estimativo de cuántas mujeres lo padecen? No en cuanto a esto, decir la cantidad de mujeres, uno lo puede decir, pero es muy variable de acuerdo a la sociedad en la cual nos encontremos, ¿no? Sí. Porque esto es una enfermedad que depende muchísimo, más allá de la pregunta que me hicieron si había algún factor genético, que sí la hay, muchas pacientes no tienen un factor genético. Claro. Que lo tenga, ¿no? Entonces, y tampoco tienen antecedentes familiares. Pero sí es la tercera causa de, en frecuencia, ¿no? De causa de enfermedades malignas ginecológicas, pelvianas, estoy hablando, siempre sacando el carcinoma de mama, que es sumamente frecuente, pero sí el cáncer de ovario representa el 50% de las muertes por cáncer de origen ginecológico. Es decir, pero supongo que esto de no poder hacer un diagnóstico, una prevención secundaria, temprano, hace que avance más y sea más difícil controlar. Exactamente, amén de que es una enfermedad muy severa. Uno siempre dice... ¿El tratamiento cuál sería? Hacemos el diagnóstico, tiene un tratamiento supongo quirúrgico, no sé si radical, si sacan solo el carcinoma o el ovario, y después ¿qué sigue? No, por eso. El asunto es así, el diagnóstico, la estadificación de la enfermedad y el tratamiento es en el mismo momento, que es la cirugía, ¿sí? En primera instancia. Como les dije hoy, el tratamiento por excelencia es la cirugía, porque uno sabe que es la mejor arma que tenemos frente a esta seria enfermedad. Y la cirugía consiste en extirpar el útero, los dos anexos, es decir, las dos trompas y los dos ovarios, evaluar el compromiso de toda la pelvis y de todo el abdomen, porque es una enfermedad que empieza, las células se desparraman y empieza como a sembrar en distintas partes del abdomen. Entonces uno tiene que hacer una exploración del intestino, del estómago, de la parrilla costal, de las vísceras en general, ver hasta dónde puede llegar a haber enfermedad, y uno tiene que tratar de ser lo más radical posible, es decir, sacar toda enfermedad visible macroscópicamente, amén de la extirpación del útero y los ovarios y las trompas, ¿no? Que ese es el tratamiento por excelencia, y sacar también una grasita que se llama aumento que tenemos alrededor del intestino, porque también es un lugar vulnerable de ser invadido, digamos, de ser sembrado por esta enfermedad. Ese es el tratamiento quirúrgico, como les dije, que es por excelencia el tratamiento de la paciente, pero cuando nosotros vemos que ya es un estadio que se extiende más allá de un ovario o de dos ovarios, pero sin ningún otro compromiso del abdomen y de la pelvis, en realidad, ya cuando vemos que supera eso, el tratamiento a seguir para justamente asegurarnos la salud de esa paciente es el de la quimioterapia, ¿no? Son drogas que se aplican por vía endovenosa, que es para tratar a todo el organismo. Eso se llama un tratamiento sistémico, es decir, tratar todas las células que nosotros con nuestros ojos cuando estamos operando o palpando no vemos, porque sabemos que si ya se extendió más allá de esos ovarios, en algún lugar ya hay compromiso de algo, aunque sea microscópico.
funciona como prevención también. No sería justamente una prevención, sería afianzar el tratamiento, ¿no? Porque uno estadísticamente sabe que si se extendió más allá de 2 ovarios, se rompió la cápsula, la superficie, por ejemplo, de un ovario, o hay compromiso en otros órganos, ya asumimos que hay células en el organismo desparramadas, por decirlo, ¿no? En forma simple. Claro. Hay un examen que a nosotras nos piden mucho, a las pacientes con endometriosis, que es el CA-125, que siempre nos dijeron que era un indicador de cáncer de ovario. Exacto, bueno, eso es un marcador. Es así, pero no es que una cosa signifique la otra. De hecho, toda la población que estamos en esta charla y que están escuchando, si son pacientes con endometriosis, indudablemente uno lo investiga. ¿Por qué? Porque nos habla del grado que puede estar habiendo de endometriosis actualmente en esa paciente. O ante una situación, por ejemplo, hablemos de endometriosis, que ustedes deben haber charlado obviamente largo y entendido del tema. Uno está con una imagen ecográfica, ¿no? Dentro de las características de los síntomas que tiene una paciente con sospecha de endometriosis. Bueno, cuando tiene una formación en un ovario con unas características ecográficas que no son un simple quiste de ovario, una de las cosas que nosotros solicitamos siempre es el CA-125, que es lo que estamos hablando. ¿Por qué lo solicitamos? Bueno, porque justamente nos estaría dando la sospecha de que puede ser una endometriosis. Entonces, uno puede tener un quistecito inocente o una endometriosis. Entonces, ese valor de CA-125 elevado va a inducir al médico a la exploración, porque si estamos pensando en una endometriosis, indudablemente hay que intentar resecar todos los focos con los cuales nos podemos encontrar. Claro. Ese CA-125... O sea que no es un indicador de cáncer de ovario, como se creía. No es exacto. En realidad es muy característico del cáncer de ovario, pero no es exclusivo del cáncer de ovario. Bien. Puede estar en la endometriosis, puede estar en placenta, uno ha estudiado, y puede estar en líquidos, ¿no? Está en pleura, puede estar en placenta, en líquido amniótico, se han descrito. O sea, es un marcador que no necesariamente habla de cáncer de ovario. Ahora, el típico cáncer de ovario, que es de origen epitelial, más de un 95-96% tienen el CA-125 muy elevado. ¿Ok? Entonces, nosotros ahí no lo usamos como para ver si nos sirve como diagnóstico. El CA-125 en la patología de ovario maligna se utiliza como un marcador para ver el seguimiento, para ver la posibilidad de una recidiva. Claro. Entonces, uno sabe que si una paciente con un marcador que originalmente podía estar en valores exagerados, como puede ser 1000, 1500, o sea, valores sumamente elevados, va a reducirse cuando uno operó a esa paciente. O sea, lo pedimos antes porque forma parte de una trilogía que es la ecografía, el Doppler y ese marcador. No lo comenté antes porque indudablemente sabía que íbamos a terminar de hablar del tema. Pedir este estudio como rutina, como screening, y es como tener un fuego entre las manos, porque puede dar que sea alto y no ver ni foco de endometriosis, ni foco de un carcinoma de ovario, y no nos sirve, porque ¿qué vamos nosotros a evaluar? Una paciente que no tiene ningún rasgo, ningún hallazgo ecográfico ni sintomatología que nos haga pensar en nada. Sí nos sirve ante una sospecha de endometriosis, sí nos sirve ante un carcinoma de ovario para cerrar
todo el estudio previo al diagnóstico exacto, que es intraoperatorio, y no sirve para el seguimiento. Eso es indiscutible. Genial. Eso es indiscutible, ¿no? Siempre viéndolo dentro de un contexto. Una pregunta que yo te avisé que íbamos a hacerte. Hay un gran miedo en muchas chicas, o un mito, de que la endometriosis puede ser precursora de un cáncer de ovario, o hacerte o volverte más predispuesta, generar una predisposición a padecer cáncer de ovario. ¿Eso es así? Exacto. Eso no es así. Uno lo que sí tiene que, lo que sí es claro, es que en la patología de ovario, cuando nosotros vemos cuáles son los factores de riesgo, ¿no?, que tienen las pacientes que tienen el diagnóstico de carcinoma de ovario, hay una alta frecuencia de pacientes con alteraciones en los ciclos ovulatorios, o pacientes que han, estadísticamente, ¿no?, siempre estamos hablando, que han hecho tratamientos por infertilidad, o pacientes que han estado expuestos a tratamientos hormonales, justamente por todo lo que estamos repitiendo, ¿no?, por todo lo que estamos hablando. Decir o asumir que por tener una endometriosis uno va a desarrollar un carcinoma de ovario, no tenemos por qué pensar eso, porque se hace insostenible después estar pensando eso. Sí. Lo que pasa es que estadísticamente hay historias en trastornos hormonales y en trastornos reproductivos, que no es lo mismo que decir que por tener una endometriosis yo voy a desarrollar ya un cáncer de ovario. Claro. ¿Estamos? Y aparte hay otra situación, y es que la paciente con una endometriosis, salvo que haya bajado los brazos y que abandone todo tipo de control, que sabemos que eso puede pasar y que no debería ocurrir, por supuesto, en realidad, como cualquier paciente con la posibilidad de poder desarrollar un carcinoma de ovario, son pacientes que habitualmente se controlan. Entonces, al controlarse, en realidad eso es una conclusión, ¿no?, personal, tal vez no tan científica que tengo, pero que en realidad son pacientes con la posibilidad de, en el caso de que nos toque, de tener un diagnóstico temprano. Pero pensar en endometriosis, cáncer de ovario, no lo descarto, o sea, indudablemente no hay que alimentar eso. Excelente, la verdad que bueno, muy excelente noticia. Sí, esa sobre todo, muy claro, doctora. La verdad que le agradecemos el tiempo que nos brindó. Al final pudimos hacer la nota, pudimos acomodarnos. Sí, la verdad que yo dije, terminé de trabajar y dije, bueno, voy a poder, y bueno, no, pero lo pudimos hacer. Lo pudimos hacer y bueno, y gracias por haber aceptado estar acá en nuestra casa. No, por favor, todo lo que sea educación, hablando de esta enfermedad o de cualquier otra, es la mejor forma de prevenir todo. No hay opción con esto. La educación en general, totalmente, y la educación puntual en salud, así debe ser. Así que un placer, y bueno, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Cualquier cosa que necesite. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Saludos y buenas tardes. Buenas tardes. Estuvimos hablando con Andrea Ferrero, médica tocoginecóloga, encargada del sector de oncología